Bienvenido a polvoymiseria.com. Aquí estamos siguiendo las pláticas sobre 30 razones. Así es, Ernie, 30 razones para creer en Yeshua, en Jesucristo, Dios manifestado en carne, el Mesías, aun cuando no nos prometiera vida eterna y cuerpos glorificados. Perfecto. Ok, entonces estamos en los siguientes 5. Vamos con número 6. Así es, Ernie. La razón número 6 para creer en Jesucristo, aun cuando no nos prometiera nada eterno, pues es que nos ha dado sabiduría. Esto es, Jesús, Yeshua, nos da verdadera sabiduría. Ahora, ¿qué es verdadera sabiduría para la Biblia? Contestamos, es el temor a Dios. Un tema muy controvertido por falta de entendimiento, falta de doctrina. La gente confunde temor con miedo. Esa es una buena pregunta porque en español tenemos temor y en unos lenguajes no existe nada más que la palabra miedo. Y la gente confunde y afuera vemos mucha gente enojado y triste y rebelde porque ¿quién quiere ver Dios enojado así, dando miedo a la gente? Entonces explica un poquito temor. Así es muy oportuna tu pregunta. Yo entiendo porque en el idioma que tú hablas, el inglés, uno de los casos en que solamente hay una palabra, fear. Y entonces, bueno, aquí lo que importa es puntualizar esto. Temor a Dios es todo lo contrario a miedo a Dios. Sin duda es algo que hay que entender. Lo primero que se pregunta a una persona es ¿por qué debo de tener temor a Dios si Dios es amor? Este es normalmente el tipo de argumentos que presentan las personas que tienen dudas por no entender bien la doctrina del temor a Dios. La Biblia nos dice, Ernie, el principio de la sabiduría es justamente este temor a Dios, que con temor a Dios los seres humanos podemos apartarnos del mal, el mal que mora dentro de nosotros, lo que en la Biblia se llama pecado. Y bueno, cuando llega la revelación al pecador, a los pecadores, viene la revelación junto con temor. El Señor, el Espíritu Santo es espíritu de temor y es necesario que nosotros tengamos una relación íntima y de amor con Dios, pero que esté, vamos a decirlo, acondicionada, armonizada por medio de este temor. ¿Por qué? Nosotros, aunque ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados a través de la sangre de Yeshua, nosotros que ya no vivimos por la gracia en pecado, sino que estamos en guerra contra el pecado, es necesario que tengamos temor a Dios para poder tener una sana relación con Él. El pecado sigue estando dentro de nosotros. Muchas personas creen que el pecado Cristo lo quitó y nosotros volvemos a decir, Cristo no quitó el pecado, Cristo perdonó el pecado y venció el pecado. El pecado sigue estando en nosotros, la criatura vieja sigue estando en nosotros, el corazón perverso y engañoso sigue estando en nosotros. Ahora tenemos el Espíritu Santo y podemos destruir este pecado por la autoridad que se nos ha dado, la autoridad y el poder que se nos ha dado, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, dice la palabra de Dios, sino en poder. El temor lo hemos presentado nosotros como una fuente de poder. Muchas personas creen que tener temor a Dios va a traer debilidad a sus vidas, cuando es justamente lo contrario. Temer a Dios es grande poder, porque quien teme a Dios tiene la amistad de Dios, tiene relación con Dios, porque es necesario que criaturas, aunque muy amadas al grado de que el Mesías murió por nosotros, pero que siguen teniendo pecado adentro de ellos, aunque perdonado, ya digo, y vencido, permanezcan en temor para que puedan obedecer y llevar a cabo las obras que Yeshua preparó, según la palabra, de antemano para que todos los que han vuelto a nacer, por estar arrepentidos de sus obras, caminen en estas obras o vivan en estas obras. Es básicamente hablando el temor, una fuente de poder, un regalo divino, el principio de la sabiduría que Dios da a aquellos y aquellas que están arrepentidos.
todo parte del arrepentimiento. Dicho sea de paso, Ernie, el arrepentimiento es una cosa sumamente mal entendida. La mayoría de la gente cree que si se arrepienten van a estar tristes y acongojados y débiles, cuando es todo lo contrario. Arrepentimiento es poder, porque nos da unidad y amistad con el Padre. Es algo que llegó a mí una vez, el regalo de Dios es el temor. Amén. Y está distorsionado, invertido, no entendíamos porque estamos en el pecado. Entonces no podemos ver ese temor como amor y una forma increíble que Dios nos da, sino nos diría, no sé, que somos capaces de ese temor y respeto. En el mundo alrededor podemos ver mucho del resultado de no tener temor. Bueno, nada más para concluir esto que acabas de decir, el mundo está como está porque no conoce el temor a Dios. Si el mundo temiera a Dios, pues otro mundo habría, aunque este no es el plan de Dios, que el mundo en este momento entero tema a Dios, porque bueno, ahí hay otras doctrinas que ya hablaremos en su momento. Ok, entonces vamos número 7. Así es, Ernie. La razón número 7 es que Jesucristo, Yeshua, nos da fe. La fe es la razón número 7. Y bueno, la fe es algo que, igual que el temor, simplemente no se entiende. La palabra es contundente y nos dice que la salvación es por fe, ¿verdad? Pero también nos dice la palabra que la fe sin obras está muerta. Que la fe, esto quiere decir que la fe verdadera, la fe que el mismo autor y consumador de la fe, que es Yeshua, nos da, lleva o produce necesariamente obras en el creyente arrepentido. Nosotros andamos por fe y no por vista. Estamos siendo probados a cada instante por medio de diversas pruebas y tentaciones que toda la iglesia de Cristo, de Yeshua, tenemos que pasar para poder crecer. Estas pruebas, estas tentaciones, son vencibles por medio de la fe y nada más. La fe, quiero aquí recalcar algo, la fe en Jesucristo, la fe en la obra de Yeshua. Cuando decimos nosotros que tenemos fe, nos estamos refiriendo únicamente a la fe en la obra que hizo y hace Yeshua, la que hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Bueno, en la cruz perdonó nuestros pecados. En la cruz cumplió la ley por nosotros. En la cruz venció a Satanás. Ese punto es clave para todos los que creemos por su gracia en Yeshua. Él ya venció a Satanás. La fe, el escudo de la fe, que se nos habla ahí en Efesios 6, es, digamos que, el principio de todo. Pero hay que situar la fe también en su justo nivel, porque muchas personas, Ernie, creen que es por fe y nada más. Pero estas personas olvidan que la fe sin amor no sirve para nada. Estas personas olvidan que la fe, cuando es obra del Espíritu Santo, produce obras sobrenaturales en esa persona, obras de Dios, porque para eso es que nos crucificamos diariamente, ¿verdad? Para eso estamos muriendo a la carne. En eso consiste crucificarnos, en morir a la carne, en hacer morir el pecado que mora dentro de nosotros, para que las obras de Dios se puedan realizar en nosotros. La iglesia tiene que ir mermando más y más y más, porque la iglesia es el proyector por medio del cual Yeshua se manifiesta al mundo. Desde luego que toda la creación es un proyector divino, ¿verdad? Toda la creación alaba a Dios, cuenta y relata la gloria de Dios. Pero particular y específicamente Dios se manifiesta en su iglesia, en su cuerpo, en su morada terrenal, en su santuario terrenal. Es la iglesia y nuevamente, pues si quieres volvemos a mencionar lo mismo, aunque no es el tema. Cuando decimos la iglesia de Jesucristo, nos estamos refiriendo únicamente a aquellos que por estar arrepentidos han vuelto a nacer por la fe. Excelente. Ok, entonces, número 8. La razón número 8 es que Jesucristo nos ha revelado a nuestro verdadero enemigo.
¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Pues resulta que no son nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros amigos y ningún ser humano. Nuestro enemigo se llama Satanás. Justamente el que hoy en día millones y millones niegan y se rehúsan a creer que pueda existir alguien como Satanás o el diablo. No obstante, la Biblia testifica de Satanás y bueno, la razón es suprema, porque verdaderamente estábamos atrapados creyendo que nuestros enemigos eran seres humanos y esto nos mantenía en odio y en competencia hacia los demás. Y ahora Yeshua nos ha revelado algo sublime, que el enemigo es Satanás, sus huestes de maldad, el pecado obviamente, y esto quiere decir que Yeshua nos ha descorrido el velo. Estábamos velados, estábamos ciegos, éramos ciegos espirituales para poder ver la verdad y ver a nuestro verdadero enemigo. Nos ha iluminado para poder ver, nos ha dado revelación sobre Satanás, sobre su existencia real y verdadera, pero ahí no termina. Nos ha también revelado el ministerio que Satanás tiene para con Dios. En otras palabras, algo escandaloso para los que no están arrepentidos, porque quiero decir de paso que nadie puede recibir iluminación ni Espíritu Santo ni conocer a Jesús si primero no está arrepentido de sus obras. Ahora quiero decir a esas personas que el arrepentimiento es una obra de Dios, es el Espíritu Santo quien conduce al pecador a que acepte esto y confiese esto y más, a que se aparte de ahí. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo, entre otras cosas. No me quiero meter ahorita en este tema a profundidad porque no es el formato que estamos manejando, pero sí es importante que sepamos que a través de Yeshua, el Espíritu Santo, ahora tenemos la revelación de nuestro verdadero enemigo y su agenda o ministerio que está llevando a cabo Satanás como servidor de Dios, porque eso es un hecho contundente. Toda la creación sirve a Dios. Dios está por encima de todo y Satanás no se creó a sí mismo ni tiene más poder del que Dios le da, por razones que poco a poco iremos entendiendo. Sí, es algo muy invisible hasta que uno entra en los lugares que llega a enfrentar todo este ministerio y toda esta maldad. ¿Por qué no me explicas tú, Ernie? ¿Qué es para ti Satanás? ¿O quién es para ti Satanás? Estando en lugares muy oscuros, muy brilloso, muy luminoso, mas no eran lugares de amor, no eran lugares de Espíritu Santo, mas sí era espíritu. ¿Lugares como de qué tipo? Unos irían a decir sectas, otros irían a decir encuentros con Dios en las regiones celestiales, astral travel, otras cosas que gente usa para manifestar y ser hijos de Dios, hijos de luz, entre comillas. Y sí, he perdido muchos amigos y he visto cosas que gracias a Dios Él me sacó y me ayudó a ver el propósito que Él tiene para mí. Así es, eso es una parte de las negruras o tinieblas de Satanás, pero en forma básica presentamos a Satanás, ¿verdad? Todo el mal del mundo es Satanás. Ahora, ¿qué es el mal? Pues la gente luego cree que el mal es robar, fumar, tomar y ser adúltero. Y el mal es mucho más vasto. Podemos empezar a decir que el mal, que es Satanás, es el odio, es el orgullo, es la envidia, es la tristeza, es la pereza, es la fornicación, es la gula, es la incredulidad, es la violencia, es el victimismo, es todo lo malo que es posible concebir, pero pues ahí no termina Satanás, porque como dice la Escritura, es el ángel que se viste de ángel de luz, se hace pasar por ángel de luz, se hace pasar por Dios, y aún Pablo llega más lejos, ¿verdad?, a decirnos cuáles son sus planes, aún hacerse pasar por Dios, sentándose en el templo de Dios. Eso va a ser en el momento en que la gran tribulación. Así es, Ernie. Entonces, vamos a seguir con número 9. Paso número 9 es que Yeshua nos da autoridad y poder para vencer a Satanás. Muy importante, Ernie, porque Yeshua, la razón número anterior,
es la revelación de Satanás. Es decir, Cristo nos reveló a Satanás. Ahora, pudo habernos revelado a Satanás, la existencia de Satanás, la existencia del pecado, sin darnos la victoria o el poder y la autoridad para vencerlo. Entonces esto es doble hit del Señor, porque nos revela a Satanás la existencia verdadera, nos descubre a nuestro verdadero enemigo. En el momento en que reconocemos a nuestro verdadero enemigo, a Satanás, dejamos de odiar al ser humano. Esto es algo sublime. Dejamos de odiarnos a nosotros mismos, porque dicho sea de paso, sin Cristo es imposible no autoodiarse, seamos sensatos, no autodespreciarse. Por eso se habla tanto de autoestima y de cosas que son pues remedios espurios que jamás van a llevar a una liberación auténtica y verdadera, porque lo decimos de paso, nosotros los seres humanos no nos podemos autoliberar, ni autoperdonar, ni autosanar. Es otro, es decir, es Dios, Yeshua, quien debe de y quiere sanarnos y perdonarnos. Entonces, el reino de los cielos es poder. Cristo es poder y sabiduría de Dios, dice Pablo en 1 Corintios. Cristo nos da poder y autoridad. Ahora, ¿qué clase de poder y autoridad? Desde luego no económico, ni intelectual, ninguno poder semejante a los poderes, entre comillas, de la tierra o que hay en el mundo. Este es poder espiritual, este es el poder del Espíritu Santo, es poder para destruir al pecado que está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, todas estas manifestaciones que acabamos de mencionar, envidia, ira, orgullo, odio, presunción, todo lo que es malo y destructivo para el ser humano, tenemos poder y autoridad para destruirlo. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció en la cruz a Satanás hace 2000 años, más de 2000 años en Jerusalén. Esa es la fe que tenemos, ¿verdad? Por su gracia. Y bueno, es tremendo. Entre otras cosas, en primer lugar es poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, como dice la Escritura, para resucitar muertos. Desde luego, todo esto por medio de la palabra. También es poder para hablar la palabra libremente, públicamente, con denuedo y sin miedo a los seres humanos, porque sin autoridad es imposible hablar la doctrina de Jesucristo, de Yeshua, la cual es locura y escándalo para este mundo, porque Yeshua viene a decirnos realmente lo que somos malvados sin Él, que somos enfermos, que estamos enfermos sin Él, que estamos prisioneros del pecado. Y esto no nos gusta oír a personas orgullosas, pero cuando viene el Espíritu Santo y al mismo tiempo le revela a esa persona que Dios lo amó, que Dios entregó su vida por él, que Dios quiere restaurarlo, bueno, empieza el pecador a llenarse de amor, de poder y de autoridad para poder hacer la voluntad de Dios, que es Yeshua. Entonces, 9 es... La razón número 9 es que Yeshua nos ha dado autoridad, nos da autoridad y poder espiritual para vencer a Satanás. Ok, entonces, número 10. La razón número 10 es tremenda, grandiosa. Yeshua nos libera de la cárcel, de la verdadera cárcel, que es el pecado. La mayor parte de los seres humanos de este mundo creen que la cárcel son los reclusorios, las prisiones, Alcatraz, Lecumberri. Esto no es cierto, hermano. Esto no es cierto. La Biblia habla de otra cosa y viene a cambiar todos nuestros, o a modificar nuestros parámetros de pensamiento, porque es revelación. Y se nos dice que la verdadera cárcel es la del pecado. ¿A qué está esclavizado al ser humano? Al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es ofensa a Dios. Pero dejando este punto aparte en este momento, el pecado tiene múltiples manifestaciones. Sentimientos, emociones, pasiones. También lo que comúnmente se le llama pecado, pero aquí encontramos falsedades en el pensamiento popular. La gente está acostumbrada a creer que hay 7 pecados capitales, por ejemplo, 7 pecados. Esto es una idea absurda y nefasta. El pecado son más de 7 y tiene múltiples manifestaciones. Desde luego, hablamos de cosas que todos tenemos, ¿verdad? En todos los seres humanos hay ira, en todos los seres humanos hay orgullo, hay voracidad, hay codicia, avaricia. Todas estas cosas son pecado, y el pecado es cárcel, es prisión.
es evidente que nosotros no podemos liberarnos o salir de esta cárcel, y que es Yeshua quien ha venido a liberarnos, a abrir la puerta de los que estaban y están encarcelados. Desde luego que el mundo habla de autoliberación y autosanación, pero vemos que esto es completamente falso. Y bueno, esto es lo que no le gusta al mundo, ¿verdad? Que nosotros digamos que es imposible para nosotros salir de la cárcel del pecado. Sin Cristo somos esclavos de la gula, de la fornicación, de la masturbación, de la codicia, de la avaricia, de la música, de 1000 cosas. Esto es prisión. Y entonces es algo muy grande que Yeshua nos haya liberado de la cárcel verdadera, poder vivir hoy en libertad, desde luego, venciendo al pecado, porque como hemos dicho, continúa ahí, ya perdonado, ya vencido, sí vencemos, sí estamos en guerra espiritual. Definitivamente los que siguen a Cristo, las que siguen a Cristo son guerreros y guerreras, son soldados y soldadas espirituales, con armas espirituales. Esa arma es el Espíritu Santo, la cual recibimos si estamos arrepentidos. Hablando de esta, a veces la gente escucha, ok, vencimos el pecado, mas entenderlo, que como hablamos antes, que la batalla no termina, no hay una perfección que salga en nuestras formas. Trabajo va cambiando, mas siempre hay una guerra contra el pecado. Así es, pero hay que entender esta perfección. Estamos en guerra contra el pecado, en batalla contra pasiones y deseos que hay dentro de cada ser humano, y que el Señor Yeshua, la palabra, nos ha mostrado que estas cosas no solamente ofenden a Dios, sino que son dañinas y destructivas para nosotros y para todo el entorno, para los demás, y además es esclavitud. Aquí no hay nadie que pueda liberar verdaderamente del pecado más que el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado. Pero entendiendo esto, no lo quitó, lo perdonó y venció, porque ahí es donde están miles de personas que creen que diciendo ya no tengo pecado, ya Cristo lo hizo por mí todo, y basta con ir a la iglesia y alabar y hacer oraciones y dar diezmos. Pues todo esto es justamente lo que no es Cristo, y también pues es una de las razones, la manifestación de esta multitud de creyentes que verdaderamente dan un testimonio pésimo de Yeshua. Pero ese es otro tema. Somos libres, hermano. El apóstol nos recomienda, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, no estando sujetos otra vez a ningún tipo de yugo de esclavitud. Desde luego decimos que si no estamos obedeciendo a Cristo, si no estamos crucificándonos diariamente a nuestra voluntad, dejando de hacer nuestra voluntad, pues es imposible experimentar la libertad. La libertad está hecha o destinada para los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que no hacen nada suyo, los que no tienen posesiones, los que renuncian a todo. Esos son los que pueden experimentar la libertad. En tanto que siga habiendo anhelos, ilusiones, proyectos, planes, todo esto priva al ser humano de la libertad verdadera. La libertad consiste en que Cristo quitó la condenación que había sobre nosotros. La libertad consiste en que Cristo ya cargó con la cuenta que nosotros debíamos y que no podíamos pagar por insolventes, por vendidos al pecado, y consiste en mantenernos en libertad y, desde luego, llevando a otros, tratando de llevar a otros a esta libertad, denunciando las falsas libertades que hay en el mundo o los falsos caminos de libertad que el mundo ofrece, ¿verdad? Por ejemplo, millones de personas creen que con dinero van a ser libres. Millones de personas creen que si tienen estudios universitarios van a ser libres. En otras palabras, que la razón los va a liberar. Es decir, el mundo habla de libertad, ofrece libertad, la religión también, las religiones ofrecen libertad, pero hay que ver si realmente hemos llegado a ser libres, a experimentar la libertad a través de todas estas cosas. Y mejor démosle la oportunidad a Yeshua que nos dé liberación verdadera, la liberación del pecado, libres de la cárcel del pecado.
Por último, solo puedo decir esto, Ernie. Cristo lo dijo en el Evangelio de Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis libres. Los esclavos no quedan para siempre en la casa, así que si el Hijo unigénito, Yeshua, Dios manifestado en carne, nos libera, seremos verdaderamente libres. Entonces, aquí paramos por ahorita. Gracias por estar aquí. Pues nada más recordamos que son 30 razones para creer en Jesucristo, en Yeshua, el Mesías de Israel, Dios hecho carne y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, aun cuando no nos prometiera vida eterna, cuerpos glorificados, reinado milenial, nuevos cielos y nueva tierra. Aún prescindiendo de todo esto, la intención nuestra por el Espíritu Santo es mostrar con argumentos, con palabra, con escrituras, que Yeshua es el único verdaderamente que puede dar al ser humano lo que el ser humano en lo más íntimo de él está buscando, que pues no es dinero, ni es fama, ni es esto, es simplemente amor, paz, libertad, compañía, esperanza, todas estas cosas y mucho más es Yeshua HaMashiach. Nos vemos hasta la próxima, polvoymiseria.com.